Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien en sus hogares. Esta vez pues vengo con esta interesante pregunta. ¿Tú crees que España debería pedir perdón a los países que conquistó o no? Tú dime si te parece correcto que España hiciera eso públicamente, así abiertamente. ¿Quieres que España nos supliquen perdón a nosotros, a toda Latinoamérica y algunos países cuantos más por ahí que sufrieron de su conquista o no? Este asunto pues tomó relevancia cuando el presidente mexicano dijo que España debería pues hacer lo que ya te conté. Ahí se sumó pues Maduro de Venezuela. Dijo, sí, tienes razón, Manuel Obrador, España nos tiene que pedir perdón. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Debería España hacer lo que le piden? Más allá si tienen razón estos populistas o no, son populistas porque lo hicieron en campaña o apenas fueron presidentes para no perder esa popularidad. Pues en cuanto Maduro lo hace para desviar la atención, no tiene otra idea, este imbécil. Pero date cuenta de una cosa muy interesante. España también fue conquistada en su tiempo y fue conquistada por los musulmanes. Nos invadieron. Entonces, España también podría muy bien decir, nosotros como ciudadanos españoles queremos que los musulmanes nos pidan perdón a nosotros, aplicando la misma lógica pues, ¿o no? Y si seguimos la misma lógica, pues los imperios franceses, belgas, portugueses, británicos y otros tantos que hubo, también tendrían que pedir perdón a sus colonias, que ahora son países independientes. ¿Te parece lógico? Bueno, no sé, tal vez para ti sí. Para mí, pues honestamente no, me parece hasta raro. Mira, voy a exponer exactamente lo que pienso, ¿ok? Porque ese es mi espacio y yo puedo, pues, decir lo que yo pienso. Si me critican, pues que me critiquen, ¿no? Al fin y al cabo, pues, mejor para mí. Hay más comentarios y eso genera más visitas y soy más popular. Buena estrategia de algunos, ¿no? Bueno, en fin. Las invasiones españolas a Latinoamérica no sucedieron hace 100, 200 años, el siglo pasado o antepasado. Sucedieron hace 500 años. Mi gente, ¿eso qué te quiero decir? Que por más que pase el tiempo, no debe alguien pedir perdón a otro. Espérate, que te explico. Espérate, no te excites. Vamos a ponerlo todo esto en contexto, lo que sucedió pues aquella vez. En ese tiempo la actividad de invadir, dominar, saquear a las culturas inferiores a la tuya era normal, no era tan mal visto como lo vemos ahora. Eran otras épocas y otra moral y cultura y otro contexto. Y tenemos que tener en cuenta que los victimarios con las víctimas ya no existen. Ya no existen ni el uno ni el otro. Existen representantes, por ejemplo, algunos pueblos originarios de Latinoamérica que existen, pero ellos no fueron las víctimas, fueron sus ancestros. A la misma vez, los victimarios no fueron los españoles que conocemos actualmente. Estos españoles no tienen ni la menor idea quiénes fueron sus ancestros. Algunos no saben ni siquiera que fueron imperio. Y nosotros no fuimos las víctimas. Nosotros no lo somos. O mírate al espejo. Tú incluso hablas el idioma de ellos, de los conquistadores, y no de las víctimas, de quien tú reclamas que se debería pedir perdón. En tu sangre, pues recorre más sangre española que sangre indígena, al menos en la gran mayoría de Latinoamérica. Entonces, vamos a lo mismo. Los victimarios con las víctimas ya no están acá. Eso fue otros asuntos. Eso pasó en el tiempo y allá se debería quedar. Entonces, quedamos una cosa. Ya no existen los que hicieron tal semejante salvajada ni los que sufrieron por aquello. Entonces, el perdón, ¿a quién se le debería dar? ¿Quién debería recibir ese perdón? Si no hay ni el uno ni el otro. Voy a centrarme específicamente en el Imperio Español. Hay otros imperios, como te dije, como el Imperio Belga, el británico, el portugués, que fueron aún más duros con sus tierras conquistadas, con la gente que conquistaron ellos. Además es otro asunto, y no va con el video. Y les digo muy claro, y les digo así directamente, haber sido descendientes españoles fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque los otros, por ejemplo, el Imperio Británico, por lo general arrasaba con todo, incluso con las personas que vivían en ese tiempo, en esas tierras. El español se mezcló, se unió, y es por eso que somos tal como lo somos actualmente, mestizos, al menos la gran parte de nosotros. Todo eso, gente, debería quedar en el pasado. Porque sucedió en esas fechas, en el pasado. Es más, nosotros ya nos reconciliamos con España. ¿Cómo así? Déjame que te explico. Espera. No te me acalores todavía. Nosotros, como países independientes, estoy hablando específicamente de Perú, aliado con Chile, y recibiendo apoyo de Ecuador y Bolivia, se enfrentaron en conjunto a España en la guerra de hispano-sudamericana.
que sucedió en 1886 al 88, 2 años. Y en el Tratado de Paz, que después de finalizar la guerra, en donde ambos bandos adjudicaron la victoria, dice explícitamente, ese tratado es por la paz. Y un artículo decía explícitamente, olvido del pasado, entre comillas, olvido del pasado. Ahí finalizó todo. Es decir, que nos reconciliamos de alguna forma con quien fue nuestro conquistador. Ahora regresamos con el contexto, mi gente. En 1500, antes que vengan los españoles acá, a nuestras tierras, ¿cómo vivía la gente? ¿Cómo vivía el imperio Tahuantinsuyo, los incas? Vivía una armonía, un paraíso. Y vinieron los españoles y malograron toda esa escena divina que vieron ellos, ¿o no? No, tú estás mal. El imperio incaico se estaba dividido. Había una guerra interna, había una guerra civil entre los dos hermanos disputándose por el trono o ser gobernador de todo el imperio Tahuantinsuyo. Pero ya, esos asuntos de ellos, dirás tú. Sí, tienes razón. Pero los españoles, para vencer este gran imperio Tahuantinsuyo, tuvieron la colaboración y la ayuda de los pueblos que estaban dominados por los incas. Sí, mi gente, los incas, al igual que los españoles, para expandir su territorio, no fueron de buena manera. Saquearon los recursos a las culturas que iban dominando, tanto los españoles como los incas. Era la normalidad para ese tiempo. ¿Tú crees que los imperios Tahuantinsuyo, Maya y Azteca se expandían por las buenas? No, mi gente. En vez de utilizar como hacían los españoles, con escopetas y espadas, lo hacían con hachas y lanzas. Así, tenemos el concepto errado, que el español malo conquistó al inca bueno. Y eso está más lejos de la realidad, mi gente. Ya que, como te dije, los grupos que estaban dominados por los incas, los trataba tan mal que estaban dispuestos a aliarse a cualquier enemigo, con tal de no subyugarse al imperio incaico, ya que estos los trataban muy mal. Si no lo sabías, el imperio incaico tenía dos formas de expandirse. El ejército incaico llegaba a un lugar nuevo. Se reunía con el mayor general o rey o emperador del lugar. Y decía el rey inca, algo así. Mira, estimado amigo mío, nosotros somos los incas. Tienes usted dos posibilidades. Su tribu, sus tierras, pasan a ser dueño de nuestro emperador inca. Sea por las buenas o sea por las malas, escoge usted. Por las buenas, incluso a ti, por apoyarnos y por no desgastar nuestras fuerzas, te vamos a dar algunos obsequios por tu buena voluntad de unirnos a nosotros. Algunos aceptaban, pues, ¿no? Algunos, hasta por miedo, quizás, no tenían otra opción que aceptar subyugarse a este nuevo ejército. Mientras otros, sea por el orgullo, pues, daban lucha. Y los incas, miren gente, escuchen esto, no eran permisivos, eran sumamente violentos. E incluso llegaron a aniquilar pueblos completos. Así que en términos sencillos, mi gente, el inca bueno no existió. El español malo conquistó al inca igualmente malo. Eso es lo que nos muestran las evidencias. Bueno, y esto es ya para reflexivo. Esa es según yo mi opinión. Dejen las cosas en el pasado. Esos fueron problemas entre nuestros tatarabuelos y sus tatarabuelos de ellos. Ya no existen ninguna de las partes. Así que pedir perdón es absurdo. Nosotros como países independientes tenemos que tener buenas relaciones, no solamente con España, sino con todo el mundo en general, ya que son las bases para el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos. ¿O tú crees que los japoneses están perdiendo el tiempo y diciendo y exigiendo a los Estados Unidos que le pida perdón a ellos por los bombarderos nucleares que sufrieron? No, pues, a estas alturas es ilógico. O los polacos, los daneses, los noruegos, los belgas, los holandeses, los de Luxemburgo, los franceses y los griegos están que les exigen a los alemanes que pidan perdón por haberlos invadido. Recordemos que esos países fueron anexados por Alemania en su tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que ellos están exigiendo un perdón por parte de Alemania? No, señores, es más, todos o casi todos son integrantes de la Unión Europea. Ahora son aliados, incluso sus ejércitos conforman la OTAN. Sí, aunque no lo crean, han juntado sus fuerzas para hacer un bien común. Cualquier agresión externa a uno de sus integrantes es como si le tocaría a todos. Así de unidos están, gente, y no están perdiendo el tiempo en cosas del pasado. Es algo sorprendente que ha pasado en Europa, conociendo su historia, en donde los ingleses se metieron con los franceses con los españoles con los ingleses, los de Inglaterra contra Escocia, y para que todos al final de tantas luchas terminen agarraditos de las manos, como si nada hubiera pasado.
Es un ejemplo para todos, mi gente, para todos los gobiernos del mundo. Cuando se fundó la Unión Europea, fue un modelo a seguir, un ejemplo para todos, para el progreso y el desarrollo. Es que así es, mi gente. Las cosas del pasado en el pasado se tienen que quedar. Los únicos que están diciendo una y la misma barbaridad una y otra vez diciendo que España nos debería pedir perdón son los populistas, generalmente los de izquierda, que no pierden el tiempo para ganarse algunos votos. Y mucha gente está cayendo en estas trampas. No se dejen sorprender. Cada vez que alguien diga, sobre todo un político, una barbaridad como esa, díganle que están equivocados. Y así estarás construyendo un mundo mejor. O como te dije pues al comienzo, los españoles también deberían exigir a los musulmanes que le pidan perdón. En realidad el mundo en ese contexto se desarrollaba. Era normal conquista tras conquista. Eso era en ese tiempo. Ahora es otros tiempos. No se puede juzgar una cosa del pasado con la moralidad y el contexto actual. Es ilógico. Así no son las cosas. Ahora, ¿qué pasaría si en nuestros tiempos un país conquista al otro y se lo anexa? ¿Qué pasaría? Es que ni siquiera tenemos que suponer eso. Ya pasó. En 1991 o 92, Irak invadió Kuwait y se lo anexó a su territorio. Desapareció Kuwait. Pasó a ser una provincia de aquí más. Y el mundo se indignó tanto que las principales potencias fueron y expulsaron a los iraquíes y les devolvieron su soberanía a Kuwait, porque no es permisible pues, en estos tiempos. Pero antes lo correcto era lo que tu fuerza y tu poder bélico te permitían hacer. Predominaba lamentablemente para esa época la ley del más fuerte, ya que los españoles pudieron conquistar a los incas y los incas a otros pueblos más débiles que ellos. Y así fue toda la historia. Otras son otras normas, nos guiamos por otras normas. Por lo que hoy actualmente se considera normal, tal vez, y es muy probable que en el futuro sea toda una aberración nuestros comportamientos. Pero ellos no nos podrán juzgar su moralidad que tendrán con la moralidad que tenemos nosotros. Cada época tuvo sus problemas, su contexto y lo que se consideraba normal. Ahora, pues para finalizar este video, tengo que repetirte la pregunta del título. ¿Debería España pedirnos perdón? Contesta. Chao.